Empecemos. Quizás muchos de ustedes han escuchado sobre estos términos de formas y medios de pago. Pero alguna vez se preguntaron si es lo mismo hablar de formas y medios de pagos internacionales. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Tendrán conceptualizaciones diferentes? Esto y mucho más lo responderemos a medida que vayamos avanzando con la presentación. Para entender un poco más a qué hace referencia a los medios de pago internacional, les invito a visualizar el siguiente video. A partir del video, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué entienden ustedes por forma de pago? ¿Qué entienden por medio de pago? ¿Qué medios y forma de pago conoces? Si hablamos de formas y medios de pagos internacionales y nos hacemos la pregunta si son realmente lo mismo, la respuesta es que no son los mismos. Ambos tienen conceptualizaciones diferentes, que lo vamos a ver a continuación. Las formas de pagos internacionales son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en relación al embarque y o entrega del bien o servicio. Dentro de las principales formas de pagos internacionales tenemos, por ejemplo, el pago por adelantado, el pago a la vista, también llamado pago al contado o contraentrega de documentos, el pago a plazo y el pago de cuenta abierta. Mientras que los medios de pagos internacionales, para ellos se tienen que considerar los riesgos político-económicos de un país, a los que se enfrentan tanto compradores y vendedores. El uso y costumbre internacional a través de la banca han mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para perfeccionar la forma de pago acordada. Entre los principales medios de pagos internacionales se encuentran la transferencia, o también orden de pago, la cobranza de exportación y la muy conocida carta de crédito de exportación. Empecemos definiendo las principales formas de pago internacional. El pago por adelantado se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos, su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador en el exportador. La transferencia u orden de pago es aquel pago que realiza el importador al exportador por intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta, que como no lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el exportador. El pago a la vista, o también llamado pago al contado o contraentrega de documentos, se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y los servicios. La cobranza de exportación es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su banco con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré, que es como un compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. En resumen, es encargarle la cobranza de los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos del importador o del país importador, pues el banco no asume responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago es la publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional, además de las leyes locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las cobranzas básicamente pueden ser simples o documentales. El pago a plazo se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de
presentación de documentos. La cuenta abierta, mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago, es decir, el importador compra ahora y paga después, siendo por lo tanto la forma de cobranza más riesgosa para el exportador. Y esto usualmente pasa cuando hay confianza, tanto en el importador como en el exportador. La carta de crédito de exportación es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este, que se le puede llamar como comprador u ordenante, se compromete a pagar a la vista o a plazo a un exportador, que puede ser el vendedor o el beneficiario, una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más segura para el exportador, porque el banco del importador es quien asume la obligación de pago. Acuérdense que el comercio es una actividad de doble vía y lo que para un importador es una carta de crédito de importación, es una carta de crédito de exportación para un exportador. ¿Qué formas y medios de pago son los más utilizados y aceptados? Definitivamente, los medios de pago internacionales más utilizados son las cobranzas documentarias y las cartas de crédito en sus distintas modalidades, pues ofrecen beneficios a ambas partes y sus costos son manejables. El hecho que en una operación de exportación el exportador no conozca personalmente al importador y viceversa, implica la existencia de dos tipos de riesgos fundamentales. Desde el punto de vista del exportador o vendedor, el principal riesgo al realizar una exportación es el riesgo de recibir el pago en condiciones diferentes a las solicitadas o que simplemente no le paguen. Desde el punto de vista del importador o comprador, el principal riesgo al realizar una importación es el riesgo de recibir las mercancías en condiciones diferentes a las solicitadas o simplemente no recibirlas. ¿Qué debo considerar para negociar las formas y medios de pago en una exportación? En primer lugar, para definir las formas y medios de pago para una exportación, el exportador deberá considerar los antecedentes comerciales y financieros del importador, el entorno económico del país importador y los costos que implica la utilización de determinadas formas y medios de pagos internacionales. En este siguiente cuadro vamos a ver un resumen de los aspectos a considerar por el exportador en función al riesgo para utilizar adecuadamente determinados medios y formas de pagos internacionales. Por ejemplo, si se elige el pago por adelantado, el riesgo del exportador es ninguno. Si se elige la carta de crédito, el riesgo del exportador es que probablemente haya discrepancias documentarias. Si se elige una cobranza documentaria, puede que no haya pago o no haya aceptación. Si se habla de una cobranza simple, puede ser la solvencia del importador, y si es una cuenta abierta, obviamente el riesgo es mayor. Quizás muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: no conozco bien a mi comprador, ¿qué me conviene pedirle para iniciar mis relaciones comerciales con él? Si no se conoce bien al importador y se está en posición de negociarlo, el exportador debería solicitarle la apertura de una carta de crédito confirmada a su favor. En términos generales, existen dos modalidades de cobro posibles para el exportador cuando tiene una carta de crédito a su favor. El primero, que es el pago a la vista, y el segundo, que es el pago a plazo. Cuando hablamos del pago a la vista, el exportador recibe el pago cuando el banco confirmador verifica y comunica que los documentos de la exportación satisfacen completamente los términos y condiciones de la carta de crédito. Mientras que el pago a plazo, bajo esta modalidad, el exportador otorga financiamiento al importador en un plazo que generalmente oscila entre los 30 y 180 días transcurridos desde la fecha de embarque, factura o presentación de los documentos al banco correspondiente. En el siguiente cuadro, ustedes podrán ver un resumen de los tipos de carta de crédito que el exportador tiene a su disposición, detallándose sus características principales y situaciones aconsejables para su uso. Veamos el flujo de carta de crédito. El primer paso es
cuando el importador solicita la apertura de una carta de crédito a su banco, que va a pasar a llamarse el banco emisor. El segundo paso consiste en que el banco emisor abre la carta de crédito y notifica al banco del exportador, que le vamos a llamar el banco avisador. El tercer paso, este banco avisador avisa al exportador, o también denominado beneficiario, la apertura de esta carta de crédito. El cuarto paso consiste en que el exportador envía la mercancía al puerto de destino, pero también envía documentos al banco avisador, que sería el paso número 5. Y el paso número 6 consiste en que el banco del exportador envía los documentos al banco del importador. Y el paso número 7, el banco emisor hace reembolso al banco del exportador. Por lo tanto, el paso número 8 consiste en que el banco avisador paga al exportador. Y así el paso número 9, el banco del importador adeuda y envía documentos al importador, para que de esta manera se dé el paso número 10, que consiste en el retiro de la mercancía del puerto de destino.